Los compuestos orgánicos. Existen alrededor nuestro muchos compuestos que hemos llamado compuestos orgánicos. De hecho, la palabra orgánico es una palabra que mucha gente utiliza, por ejemplo, para clasificar los desechos, ¿verdad? Buscamos los desechos orgánicos, buscamos alimentos orgánicos. La gente usa mucho el término orgánico. Aquí en química vamos a hablar de compuestos orgánicos, pero ¿qué es un compuesto orgánico? Un compuesto orgánico o molécula orgánica es un compuesto químico que contiene átomos de carbono formando enlaces entre sí, formando enlaces entre carbono y también asociándose ese átomo de carbono con otro elemento, con el hidrógeno, y en muchos casos también con el nitrógeno, o el azufre, o el fósforo u otros elementos, formando largas cadenas de átomos enlazados, como podemos ver en esta cadena que tiene 3 átomos de carbono enlazados entre sí y cada átomo de carbono también enlazado con 3 o con 2 átomos de hidrógeno, como podemos ver en este que está al centro, que está asociado a 2 átomos de carbono a cada lado y en la parte superior e inferior también asociado al hidrógeno. Entonces, ¿qué es un compuesto orgánico? Una molécula orgánica es un compuesto químico que contiene como elemento principal el átomo de carbono, formando enlaces entre carbono y carbono, o también entre carbonos, átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Eso nos queda como primera definición de lo que es un compuesto orgánico. Ahora bien, el elemento principal de todo compuesto orgánico es el átomo de carbono, que aquí lo estoy representando con una esfera de color rojo. Estas varillas que se logran ver acá son los enlaces, es decir, las uniones entre el átomo de carbono y otros átomos, que en este caso estoy representando átomos de hidrógeno en color celeste. Entonces, el átomo fundamental de todo compuesto orgánico es el átomo de carbono. El átomo de carbono tiene ciertas características que las vamos a tomar en cuenta para el estudio y la comprensión de los compuestos orgánicos. La primera característica es que es el sexto elemento de la tabla periódica. El átomo de carbono está en el segundo nivel y es el elemento número 6. La configuración electrónica del átomo de carbono tiene 2 niveles. El primer nivel, que tiene un orbital s, el primer nivel se encuentra lleno con 2 electrones en el primer nivel. Ese nivel no va a cambiar a lo largo de la formación de nuevos enlaces. Luego el segundo nivel tiene 2 tipos de orbitales. El segundo nivel tiene subniveles, un subnivel S y tiene un subnivel P. Ahora, el subnivel S tiene un orbital que también le llamamos orbital S. Y el subnivel P tiene 3 orbitales que le vamos a llamar orbitales P, orbital PX, orbitales PY y orbitales PZ, como lo voy a explicar en la siguiente lámina. Por el momento, la configuración electrónica en estado fundamental del átomo de carbono es 1s2, 2s2 y 2p2. ¿Qué me indica esa configuración? Me indica que el primer nivel de la configuración del átomo de carbono se encuentra completamente lleno con 2 electrones. También me indica que en el segundo nivel mi átomo de carbono solamente tiene 4 electrones. Es decir, 2 en orbital S y otros 2 en orbitales P. El nivel de energía más externo del átomo de carbono es el nivel 2. Tiene 4 átomos en la capa de valencia, como lo estoy representando en esta estructura de Lewis.
y la masa atómica de nuestro átomo es de 12 gramos por mol. En el estado físico del átomo de carbono vamos a establecer que es inodoro, no tiene sabor, es decir, no tiene olor, no tiene sabor y es insoluble en el agua, como lo son los compuestos formados por este átomo de carbono. Voy a explicar ahora la configuración electrónica del átomo de carbono. Esto nos va a servir para comprender cómo el átomo de carbono es capaz de formar la enorme variedad de compuestos orgánicos que existen alrededor nuestro. En primer lugar, como ya habíamos dicho, el átomo de carbono es el sexto elemento de la tabla periódica. Su número atómico, que si se recuerdan se representa por la letra Z, es igual a 6. Su símbolo es la letra C y su masa es de 12. Bueno, nuestro átomo de carbono vamos a indicar que su estructura electrónica comprende dos niveles. El nivel 1 con solamente un subnivel, el subnivel S, con solamente también un orbital, que es el que estoy representando con este cuadrado acá. Este es el orbital S dentro del subnivel S y tiene 2 electrones. Entonces, este nivel, como solo tiene un orbital y ese orbital tiene 2 electrones, se encuentra completamente lleno. Él es estable y no va a reaccionar. Pero el segundo nivel tiene 2 subniveles. ¿Cuáles son esos subniveles? Están aquí representados por letras. El segundo nivel tiene un subnivel S y tiene un subnivel P. Bien, un subnivel S y un subnivel P. El subnivel S solamente tiene un orbital. Y eso siempre es así para todo átomo. El subnivel S tiene un orbital y ese orbital ya está lleno en este momento con 2 electrones. Por eso en este orbital dibujado acá hay 2 espines en posición invertida. Digamos que está completamente lleno. Pero en el segundo nivel, el subnivel P contiene 3 orbitales. El primero se llama orbital PX, el segundo es el orbital PY y el último es el orbital PZ. Como el átomo de carbono es el número 6, significa que en estado fundamental tiene 6 electrones. Por lo tanto, en esta cuenta de diagrama de orbitales, nuestro átomo no debe poseer más de 6 electrones. En el primer nivel ya tiene 2. En el segundo nivel, el orbital S ya tiene 2. Y en el segundo nivel, en el subnivel P, el orbital PX tiene 1 y el orbital PY tiene otro. En total tiene 6 electrones nuestro átomo de carbono en su estructura electrónica. Ahora, en el diagrama de orbitales podemos observar que el segundo nivel, como lo voy a destacar acá, el segundo nivel, que es desde acá, el segundo nivel tiene un total de 4 electrones, pero de esos 4 electrones solamente hay 2 electrones, este y este, capaces de reaccionar químicamente, porque este está lleno. Esto es en el estado fundamental y nos damos cuenta que este está vacío. En este momento no hay nada en ese orbital. Este es el estado fundamental del átomo de carbono. Con su primer nivel completamente lleno y su segundo nivel que comienza desde acá, tiene 2 tipos de subniveles,
los subniveles S, como vemos acá, y los subniveles P. Recuerden, el subnivel S solamente tiene un orbital, por eso se dibuja solo aquí un espacio, pero los subniveles P, siempre en todo átomo los subniveles P se dividen en 3 orbitales, denominados PX, PY y PZ. Para nuestro átomo de carbono entonces, esos orbitales P solo están semillenos 2 orbitales y hay uno que está vacío. Esa es la configuración electrónica del estado fundamental de nuestro átomo de carbono. Para que nuestro átomo de carbono pueda formar compuestos orgánicos, ocurre una especie de traslape entre los subniveles. A esos traslapes entre los subniveles y el resultado que producen le llamamos hibridización. La hibridización consiste en que las capas, la subcapa S y la subcapa P, interactúan energéticamente, logrando darle estabilidad a toda la subcapa, a todo el subnivel. Más bien dicho en este caso, a todo el nivel 2. Entonces, de nuevo, la configuración en estado fundamental de nuestro átomo de carbono nos muestra un orbital vacío. Resulta que la primera hibridización que vamos a estudiar es la hibridización en la cual un átomo del orbital S del segundo nivel, el que estoy marcando acá, uno de estos átomos, un electrón pasa a ocupar el espacio vacío en el PZ. Un electrón pasa a ocupar el espacio vacío y entonces lo que eran subniveles S y P separados forman una sola capa. Y en esta capa hay 4 tipos de orbitales que se llaman orbitales híbridos sp3. Este es un orbital híbrido sp3. Este es el otro orbital híbrido sp3 y así los demás. Se han formado 4 orbitales híbridos sp3. La distancia angular, o más bien dicho, el grado de inclinación entre ellos es de 109.5 grados, lo cual le da a la molécula una fórmula tetraédrica. Le da una forma tetraédrica. El primer nivel no participó y en cambio se hibridizaron todos los orbitales del segundo nivel. En el segundo nivel ha ocurrido una hibridización. Algunos también lo llaman hibridación. Y esto va a permitirle a este átomo de carbono tener ahora no 2 electrones libres, como estaba en su estado fundamental, sino que ahora le permite al átomo de carbono tener 4 electrones libres en su capa de valencia, y estos 4 electrones libres van a poder formar enlaces con otros 4 átomos diferentes o con otros 4 átomos de carbono, como lo podemos ver en esta representación de una molécula de 2 átomos de carbono. Vean, un átomo de carbono unido a otro átomo de carbono. Y estas líneas que estamos viendo acá son los enlaces representados, que son estos. O sea, se ha ocupado uno de estos para unirse con otro átomo de carbono y los otros 3 están libres para unirse con otro átomo que puede ser de hidrógeno o de carbono también. Y de ese modo se forma nuestra primera familia de compuestos orgánicos. ¿Cuál es? Como la veremos más adelante, se ha formado la familia de los alcanos.
que es una familia en la cual los átomos de carbono se han hibridizado con hibridización sp3. ¿Y por qué se llama hibridización sp3? Sencillo, porque un orbital s ha donado su electrón y ha completado los 3 orbitales p, y todos se han asociado para formar un solo complejo de electrones. El orbital que vemos acá ya no es orbital s, ahora es sp3. Este ya no es orbital p nada más, ahora es un orbital sp3. Se nos han formado entonces 4 orbitales híbridos sp3. Pero no solamente ocurre ese fenómeno con el átomo de carbono. Algunas veces el electrón que saltó del orbital s y llenó el orbital p y se me forman los 4 orbitales, ocurre que 2 orbitales p se asocian con el orbital s que donó el electrón y uno queda separado. Este electrón no unido, no hibridizado, el electrón no hibridizado, el que se separa porque no se unió en el agrupamiento que se dio acá, este va a tener un papel esencial en el trabajo de la nueva molécula. Ahora ya no se llama hibridización sp3 porque se ha unido un S, pero solamente con 2p. Por lo tanto, la hibridación se llama sp2. Esto da lugar a una molécula de forma triangular. Una molécula de forma triangular que tienen ángulos entre ellos de 120 grados. Son ángulos de 120 grados entre ellos. Entonces, una molécula de forma triangular. Cuando un átomo de carbono hibridizado con sp2 se une con otro hibridizado con sp2, ocurre entre ellos que el orbital no hibridizado, me refiero a este, el orbital no hibridizado de cada uno de ellos se une con el otro átomo de carbono formando un tipo de enlace denominado enlace pi, como lo voy a escribir en este momento. Se forma un enlace pi, como el símbolo aquel matemático, un enlace pi, mientras que los otros orbitales híbridos van a formar un tipo de enlace simple llamado enlace sigma. Igual sucedió con el grupo anterior, con la hibridización sp3. En la hibridización sp3, los enlaces con los que se une el átomo de carbono con otros electrones, con otros átomos, es enlace sigma, es decir, es un enlace simple. Por eso, estos van a formar hidrocarburos saturados, mientras que acá en el otro grupo la hibridización sp2 está generando que los átomos hibridizados con sp2 cuando se junten forman 2 tipos de enlace, como lo estamos viendo aquí en la formación de este compuesto que se llama etileno. Tengo por aquí, por ejemplo, este átomo de carbono y tiene sus 2 orbitales híbridos acá que se están uniendo con átomo de hidrógeno y el otro se está uniendo con el otro átomo de carbono. Este es un enlace sigma. También estas uniones entre átomo de carbono y átomo de hidrógeno son enlaces sigma, pero este que quedó sin hibridizar
que dijimos ya que es el 2pz en este caso, para cada uno de ellos se unen formando un enlace llamado enlace pi. Y es así como se forma la hibridización sp2, que resumiendo la idea es, la hibridización sp2 se forma cuando un electrón pasa del orbital s al orbital p, pero una vez formados los 4 orbitales libres, 3 de ellos se juntan, dejando uno separado, no hibridizado. Los que se hibridizan y forman una sola estructura, un solo complejo de electrones, se llaman orbitales híbridos sp2. Y el que quedó suelto va a formar un enlace pi cuando se una con otro átomo de carbono. Decía, el ángulo que se forma de separación entre un orbital y otro es de 120 grados y la molécula es triangular. La hibridización sp ocurre, este es otro tipo de hibridización que experimenta el átomo de carbono. En su estado fundamental, como ya se dijo, el átomo de carbono tiene en el segundo nivel, tiene un orbital s y tiene 3 orbitales p. Entonces, como se dijo, un spin o electrón del orbital s pasa a llenar el espacio vacío en la región de los orbitales p en el estado fundamental. Y entonces se nos han formado los 4 orbitales semillenos. Pero de estos 4 existe luego un agrupamiento de una pareja. Estos 2. Es decir, un S con un P, dando origen a la hibridización sp. Y los otros 2 quedan sin aparear y sin hibridizar. Esto va a dar lugar a una molécula plana en la que hay un ángulo de 180 grados entre los orbitales. Este es un orbital sp, que podría ser este, y este es el otro orbital sp hibridizado, que podría ser este. Y estos otros 2 no hibridizados van a formar enlaces pi cuando se unan con otro átomo de carbono. De manera que estos compuestos van a tener un enlace triple entre carbono y carbono. Ese enlace triple va a tener un enlace sigma formado por orbitales híbridos y 2 enlaces pi formados por orbitales no hibridizados. Por eso vemos en esta imagen, acá al centro, 3 rayitas que representan la triple unión entre un átomo de carbono y otro átomo de carbono. De esas 3, hay una, la del centro, que es sigma, y hay 2 que son pi. Ahora, la unión entre este átomo de carbono y este átomo de hidrógeno la hace con este otro orbital. Entonces es una unión sigma, o sea, simple. Aquí también el otro átomo de carbono también ha hecho aquí una unión sigma con el otro átomo de hidrógeno. Y es así como se forma la hibridización o hibridación sp. Cuando el átomo en estado fundamental, un spin de su estado fundamental llena el orbital vacío del subnivel p y se me forman los 4 orbitales semillenos. De esos 4 se agrupan 2 y forman 2 orbitales sp. Se llaman sp precisamente porque se unió un orbital s con un orbital p. Y estos quedan libres para formar uniones pi entre carbono y carbono. Los compuestos orgánicos, tal y como los conocemos ahora en día, pueden ser tomados de fuentes naturales y de fuentes artificiales. Antiguamente se pensaba que los compuestos orgánicos solo podían obtenerse de materiales de origen natural, es decir, de fuentes animales o de fuentes vegetales. Sin embargo, con el descubrimiento de que se pueden sintetizar los compuestos orgánicos como la urea,
y otros, entonces ahora existe una nueva rama de moléculas orgánicas que son las artificiales. Por lo tanto, el nombre de química orgánica queda nada más como el recuerdo, porque ahora la química que estudia los compuestos orgánicos ya no le llamamos química orgánica nada más, sino que le llamamos química del carbono. ¿Por qué? Porque todos los compuestos orgánicos de origen natural o artificial se caracterizan porque su átomo principal de sus moléculas es el átomo de carbono. Entonces, podemos tener sustancias de origen natural, como las proteínas, como los carbohidratos, como los lípidos y otras sustancias de origen natural, por ejemplo, el ADN y el ARN, pero también hay de origen artificial, como por ejemplo los aceites de motor, la gasolina, los plásticos, etcétera, que son moléculas orgánicas de origen artificial. Los compuestos orgánicos tienen algunas características que vale la pena tomarlas en cuenta. Por ejemplo, el punto de fusión, es decir, el momento en el que un átomo de carbono se va a fundir por efecto del calor. Nosotros en el lenguaje común a fundirse le llamamos derretirse. Si nosotros ponemos un trozo de margarina, que es un compuesto orgánico, en una cacerola caliente, inmediatamente se va a derretir, se va a fundir. Es más, con solo que dejen un pedazo de dulce al sol, se comienza a fundir, a derretir. ¿Por qué? Porque el punto de fusión de ellos es muy bajo. Los compuestos orgánicos tienen esa característica. Otra característica que tienen los compuestos orgánicos es que no se pueden disolver en el agua. No te puedes sacar el aceite de las manos lavándote con agua. Para podernos quitar la grasa de las manos tenemos que utilizar un solvente orgánico. Entre los solventes orgánicos más importantes está el alcohol. Los compuestos orgánicos líquidos, dice acá, también son menos densos que el agua. Esa es otra característica que tienen los compuestos orgánicos. Su densidad es menor que el agua. Y ustedes lo han visto cuando ponen aceite en agua, que el aceite se queda arriba y el agua se queda abajo. Eso se debe a que el compuesto orgánico tiene una densidad mucho menor que el agua. También otra característica de los compuestos orgánicos es su inflamabilidad. Arden con mucha facilidad. La gasolina, por ejemplo, se quema rapidito, fácilmente. El gas propano de tu casa basta con que acerques un fosforito encendido al quemador y abrir un poquito la llave, inmediatamente se enciende una llama. Entonces son inflamables y por lo tanto pueden ser muy peligrosos en cuanto al manejo si no se tiene cuidado. También hemos dicho que las moléculas orgánicas se unen entre sí por enlaces covalentes. El enlace covalente puede ser sigma cuando es entre orbitales híbridos y puede ser pi cuando es entre orbitales no híbridos. Son malos conductores de la electricidad y, por último, quiero agregar que son muy abundantes en la naturaleza. También existen isómeros entre ellos, es decir, hay compuestos orgánicos que tienen la misma fórmula molecular, pero el orden en como están distribuidas las estructuras internas del compuesto le hace tener propiedades distintas unos de otros, aunque tengan la misma fórmula. Entre los compuestos orgánicos de nuestro entorno tenemos las pinturas, los plásticos, las medicinas, muchas de ellas, los combustibles como la gasolina y el diésel, y las fibras naturales y sintéticas como el nylon, como la seda, los textiles que nosotros usamos cotidianamente. Los compuestos orgánicos los podemos clasificar en dos grupos muy importantes. El primero, formado por solo átomos de carbono e hidrógeno y llamados hidrocarburos. Se llaman hidrocarburos porque solamente contienen carbono e hidrógeno. Y están los hidrocarburos sustituidos, que aparte de carbono e hidrógeno, unos tienen oxígeno, otros tienen nitrógeno y otros tienen elementos halogenados como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entre los hidrocarburos tenemos los que son de cadena abierta.
¿ya? Los alifáticos. Y tenemos los aromáticos, los de cadena cerrada. Dentro del grupo de los hidrocarburos de cadena abierta se encuentra un grupo formado por hibridización sp3 que se llaman saturados. Estos saturados forman una familia muy característica que es la de los alcanos. Y también dentro de los hidrocarburos alifáticos están los no saturados. La palabra alifáticos quiere decir de cadena abierta. Los no saturados son dos grupos bien importantes, los alquenos y los alquinos. De manera entonces que los tres tipos de hidrocarburos esenciales son alcanos, alquenos y alquinos. Tanto los alcanos, los alquenos y los alquinos tienen familias de compuestos cíclicos, como lo veremos más adelante. Cuando hablamos de hidrocarburos saturados, estamos hablando específicamente de una familia, la familia de los alcanos. Todos terminan con esta terminación de su nombre. En sus nombres todos tienen esta terminación ano. Por eso vemos acá el metano, etano, propano, butano, etc. Todos estos compuestos se llaman saturados porque están construidos por la hibridización sp3. Esa es la hibridización que le da origen a estos compuestos, la hibridización sp3. Esta hibridización sp3 hace que tengamos este primer compuesto, que es el metano. A propósito, para nombrar los alcanos se sigue una regla bien sencilla. Hay que contar cuántos átomos de carbono tiene la cadena hidrocarbonada. Si solamente tiene un átomo de carbono, el prefijo es met o meta. Por eso este se llama metano. Met significa 1 y ano significa en este caso que estamos hablando de los grupos hidrocarburos saturados. Se llama saturado porque nuestro átomo de carbono está rodeado todo su entorno por átomos de hidrógeno. No hay otro elemento más allí. Entonces, si el elemento químico tiene 2 átomos de carbono, si nuestro compuesto hidrocarbonado tiene 2 átomos de carbono, se va a llamar etano. Su fórmula molecular es C2H6. Y su fórmula desarrollada nos lo muestra. Un átomo de carbono unido a otro átomo de carbono. Y el resto de electrones libres se unen con 6 átomos de hidrógeno. El prefijo eta es para indicar que hay 2 átomos de carbono. El siguiente es el propano, que tiene, como podemos ver en la fórmula desarrollada, 3 átomos de carbono. Cada átomo de carbono está compartiendo un enlace sigma entre sí, y aquí todos son enlaces sigma, porque son orbitales híbridos sp3. Entonces, en esta familia de alcanos, se cumple con una fórmula, CnH2n. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de átomos de hidrógeno presentes en la molécula es igual al doble más 2 del número de átomos de carbono que tiene la molécula. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el metano. El metano solamente tiene un átomo de carbono. Si yo duplico ese 1, tengo 2. Y si a ese 2 le sumo la constante de esta fórmula 2, voy a tener 4. Por lo tanto, la fórmula es CH4 y justo lo estamos viendo acá. Entonces, la fórmula química de los alcanos es CnH2n más 2. En el caso del etano, por ejemplo, tiene 2 átomos de carbono. ¿Cuánto será el doble más 2 de esa cantidad? Bueno, el doble más 2 sería 6. Por eso nuestro etano tiene 6 átomos de carbono. El propano tiene 3 átomos de carbono. ¿Cuánto sería el doble más 2 para los átomos de hidrógeno?
Bueno, el doble sería 6 más 2 sería 8. Nuestro propano tiene 8 átomos de hidrógeno. Como lo puede ver acá, la fórmula desarrollada o completa. El otro alcano que quiero mencionar es el butano. But es lo que usamos para indicar que son 4 átomos de carbono. El butano tiene entonces la siguiente cantidad de hidrógenos. Como tiene 4 carbonos, va a tener el doble más 2 para los hidrógenos, es decir, 8 más 2, 10 átomos de hidrógeno, y eso se puede observar en esta gráfica que estamos viendo acá. Luego el otro es el pentano. El pentano tiene 5 átomos de carbono y el doble más 2 para los hidrógenos, o sea, 10 más 2 serían 12 átomos de hidrógeno para el pentano. Penta es el prefijo para indicar que son 5 átomos de carbono y hexa es el prefijo para indicar que este tiene 6 átomos de carbono, se llama hexano. Si tuviera 8 sería octano, si tuviera 7 sería heptano, si tuviera 9 sería nonano y si tuviera 10 sería decano. Y si tuviera 11, un decano. Y si tuviera 12, dodecano, y así en adelante. Estos compuestos se identifican por el prefijo numérico y la terminación ano. Entonces, la cantidad de hidrógenos que tiene un alcano equivale al doble más 2 de su cantidad de átomos de carbono. La otra familia es la familia de los alquenos. Estos se llaman insaturados porque el enlace entre carbono y carbono ya no es solo un enlace simple, sino que también hay un enlace pi. Es decir, estos son los que se forman por la hibridización sp2. La hibridización sp2 da origen a la familia de los hidrocarburos insaturados denominados alquenos. Los alquenos se caracterizan porque existe un enlace doble entre carbono y carbono. Por ejemplo, el primer elemento químico de la familia se llama eteno, también denominado etileno. Los alquenos se nombran de la misma manera que los alcanos, solo que su terminación es eno, ya no es ano. Este es el propeno. Propeno tiene 3 átomos de carbono y tiene el doble de átomos de hidrógeno. La fórmula química de los alquenos para los hidrógenos es CnH2n, es decir, el número de átomos de hidrógeno es igual al doble del número de átomos de carbono. En el caso del eteno tiene 2 átomos de carbono y tiene 4 átomos de hidrógeno. 4 átomos de hidrógeno y un doble enlace entre carbono-carbono. El uso más importante de los alquenos es como materia prima para la elaboración de plásticos. El guacalplástico que tienen ustedes, todo artículo de plástico tiene que ver con los alquenos. El polietileno es un compuesto utilizado en la fabricación de envolturas, recipientes, fibras, moldes. El etileno es utilizado en la maduración de las frutas verdes como piñas y tomates. La gente le llama a eso carburo. Dicen hay que ponerle carburo para madurar cierta fruta y así es como maduran a la fuerza algunas cosas. Entonces los alquenos son de gran importancia tanto en la industria como en la vida cotidiana. ¿Por qué lo decimos? Veamos. Tienen que ver con la reproducción de animales. Las feromonas u hormonas sexuales que emanan algunos insectos como las hormigas y otros animales son alquenos. Y no solo los insectos, sino que también mamíferos. Emanan fragancias que se atraen entre machos y hembras para poderse reproducir. Esas sustancias son alquenos. Los carotenos
que los obtenemos en la remolacha y en los tomates, y la vitamina A también, que constituyen vegetales amarillos y anaranjados y rojos, como la zanahoria, y que son utilizados también por los bastoncillos de nuestros ojos, son alquenos, ¿ya? Cuando usted come zanahoria, está comiendo carotenos. Cuando come vitamina A, ¿verdad?, en la zanahoria, o cuando come tomates, cuando come remolachas o frutos o alimentos que tienen esa tendencia al color rojo. Ahí hay carotenos que son bien importantes. Los alquenos entonces son la primera familia de hidrocarburos insaturados cuya hibridización es sp2. ¿Dónde está la hibridización sp2 aquí? Bueno, la hibridización sp2 está entre el átomo del carbono y el hidrógeno, y entre el átomo de carbono y el átomo de carbono en el enlace sigma que se forma entre ellos. Recordemos cuando vimos hace un rato hibridización sp2 que este doble enlace tiene un enlace sigma y un enlace pi entre carbono y carbono. El otro grupo de hidrocarburos insaturados son los alquinos. Estos se forman debido a la hibridización sp, solamente sp. Esta familia de hidrocarburos se caracteriza por el triple enlace entre carbono y carbono. Este triple enlace consta de un enlace sigma y dos enlaces pi, como lo vimos en la explicación de la hibridización sp. Entonces, si tiene solo enlaces simples, es un alcano. Si tiene enlace doble, es un alqueno. Pero si tiene enlace triple, es un alquino. El primero de la familia de los alquinos es el etino, que también se conoce como acetileno. El acetileno se utiliza mucho en el trabajo de soldadura. Incluso algunos utilizan el acetileno, la llama que produce, para cortar metales. También están presentes en la fabricación del vinagre, en la fabricación de plásticos, llantas, el PVC que utilizamos en tuberías en nuestras casas. Es decir, los alquinos son materiales sumamente importantes en la vida cotidiana también. La fórmula química de los alquinos es CnH2n-2, es decir que la cantidad de átomos de hidrógeno es igual al doble menos 2 que la que hay de átomos de carbono. Y lo podemos ver eso acá. Tengo, por ejemplo, en este que tiene 3 átomos de carbono, el doble de átomos sería 6, ¿verdad? 6. Ahora, el doble menos 2, dice acá. Entonces, solo debe tener 4 átomos de hidrógeno. Y, en efecto, es lo que podemos ver. Tiene 3 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Lo voy a escribir. En este caso, veamos, este es C2H2 para el caso del etino. Es decir que la cantidad de átomos de hidrógeno es el doble menos 2. El doble de 2 es 4. Si a 4 le resto 2, me quedarían 2. Por lo tanto, así se obtiene la cantidad de átomos de hidrógeno que tiene un alquino. En el caso, por ejemplo, del propino, este que tengo acá, ¿cómo me quedaría? Miren, sería C3, y el doble de 3, 6, menos 2, 4. Por lo tanto, C3H4. Contemos en el propino. Tiene aquí un átomo de hidrógeno y aquí hay 3 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, C3H4 se cumple la fórmula para indicar
que este es un alquino. Y así sucesivamente es la fórmula para hallar la cantidad de átomos de hidrógeno que tiene un alquino. Los cicloalcanos son compuestos del grupo de los alcanos, también llamados alcanos cíclicos. Son hidrocarburos saturados cuyo esqueleto está formado únicamente por átomos de carbono unidos entre ellos con enlaces simples formando anillos. Tenemos el ciclopropano como ejemplo, el ciclobutano, el ciclopentano y el ciclohexano. También los alquenos tienen su propia familia de hidrocarburos cíclicos, que estos son el ciclopropeno. Notemos, ya aparece el enlace doble acá. El ciclobuteno, por el enlace doble, si no existiera sería el ciclobutano y contando los átomos de hidrógeno. El ciclopenteno y el ciclohexeno, porque tiene 6 átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos aromáticos son también una familia de hidrocarburos cuya estructura molecular es un anillo, y el principal representante de esta familia de hidrocarburos llamados aromáticos es un compuesto llamado benceno. Algunas industrias utilizan el benceno como punto de partida para fabricar productos químicos usados en la elaboración de plásticos, resinas, el nylon y fibras sintéticas. También se utiliza para la fabricación de gomas, lubricantes, pinturas y detergentes, medicamentos y hasta pesticidas. El benceno es una sustancia, es un compuesto orgánico de gran uso en nuestros tiempos. Hay una gran industria alrededor de ese producto químico. Los derivados del benceno se denominan aromáticos porque su estructura molecular no es de cadena lineal como los alcanos, los alquenos y los alquinos, sino que estos forman una estructura de anillo debido a la resonancia entre los enlaces dobles que hay en su estructura molecular. Este círculo que está en el interior de la molécula indica esa resonancia y que por lo tanto el hidrocarburo no es de cadena lineal, sino que es de cadena, es de forma circular, es de forma cadena cerrada o aromático. Los volcanes y los incendios forestales son fuentes naturales del benceno, que es el hidrocarburo símbolo de todos los aromáticos. El benceno también es un compuesto natural del petróleo crudo y de la gasolina. Se encuentra también en el humo del cigarro y otros materiales y se ha comprobado que el benceno produce cáncer. Es decir, si estamos trabajando en una gasolinera, es muy probable que a futuro los vapores que emanan de la gasolina nos puedan producir cáncer. También si tenemos el hábito de fumar, nos puede producir cáncer debido a la presencia del benceno que se produce cuando el compuesto químico se está quemando. Por eso tampoco debemos de quemar basura con plásticos en nuestras casas. Y algo peor, todavía peor, hay gente que pone en la parrilla para cocinar su carne botellas plásticas para encender el fuego. Cuando la botella plástica se quema, entonces los vapores están generando, entre otras cosas, compuestos orgánicos, entre ellos el benceno, que pueden producir cáncer. Y entonces estás comiendo un pedazo de cáncer que te produce cáncer. Los hidrocarburos aromáticos, entonces, que usamos cotidianamente, los encontramos el fenol, que está en los desinfectantes. Basta con que usted vaya a ver la viñeta de un producto que tenga en la casa y allí va a encontrar una lista de materiales orgánicos que se han utilizado en su fabricación. El fenol es un alcohol derivado del benceno, de uno de los derivados del benceno también. La aspirina, que la tomamos como analgésico, para aliviar dolores, para bajar la fiebre, es un compuesto aromático también. La benzocaína,
que la utilizamos para calmar el dolor cuando van a extraerle una muela o cuando anda dolor de muela. La gente compra pastillas que lleven anestésico. La benzocaína sirve como anestésico. Los hidrocarburos aromáticos son de gran importancia, pues entre ellos se encuentran sustancias tan importantes para nosotros como también son las hormonas y las vitaminas. Todas las vitaminas a excepción de la vitamina C. También dentro de este grupo de los aromáticos hay otras sustancias de gran uso en nuestra vida cotidiana, como son los condimentos y los perfumes. Espero que hayamos aprendido en esta clase y pues hasta aquí me quedo. Que tengan una feliz jornada y un feliz día. Hasta luego.